Ok, pues vamos a continuar con nuestro tema del Catecismo de la Iglesia Católica, que estamos revisando en este curso, que como ven, pues no es leerlo todo, pero también es profundizar un poco más sobre los conceptos que vienen en el Catecismo. El Catecismo, bueno, ni modo que tenga todo, ¿verdad? No pretende ser una enciclopedia, sino solamente una síntesis. Y aún así, como síntesis, miren qué grueso. Pero hay unos puntos que a mí me parecen que es conveniente profundizar, ¿no? Y bueno, estamos en el tema de la creación. Ya estamos en este artículo del credo, ¿verdad? Y creo que nos habíamos quedado en el número 281 para ahora comenzar con el 282, si más no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Bueno, entonces, pues le voy a pedir a Sonia que si nos hace el favor, allá atrás, de leer el párrafo del 282. La catequesis sobre la creación reduce una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres en todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables, son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro hogar. Bueno, ok, entonces, en esas dos preguntas es que se resume la pregunta sobre la creación. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos, verdad? El origen y el final de todo esto que vemos, ¿verdad? Porque no es solamente nosotros mismos, sino hay un universo infinito que los escritores bíblicos apenas intuían, pero ahora con la ayuda de la ciencia y de la tecnología podemos mirar muchísimo más allá, ¿verdad? Y entender la inmensidad del universo. Si es inmenso el tamaño del Sol, ¿qué más puede ser si este es nada más un puntito dentro de una inmensa galaxia, ¿verdad? Y aún más dramáticamente, la galaxia no es más que un puntito dentro del infinito casi número de galaxias, ¿verdad? Si hubieran 2 o 3 galaxias ya sería mucho, pero no, son miles de millones de galaxias las que existen en el universo. Esos puntitos que se veían antes, porque bueno, obviamente ya hoy no se ve nada en el cielo, ¿verdad? Bueno, la luna. Y de repente por ahí si te vas al campo llegas a ver alguna que otra estrella. Pero ya la contaminación lumínica del planeta es tan grande que solamente en algunos lugares se llega a ver el cielo totalmente estrellado. Pregúntenle a sus nietos si han visto la Vía Láctea en el cielo y les van a decir qué cosa. Pero seguramente los que ya pintan canas, cuando se iban al campo podían ver ese manchón en el cielo de estrellas, ¿verdad? Que es la Vía Láctea. A mí me tocó verlo cuando todavía estaba yo en la preparatoria, ¿verdad? Nos fuimos de campamento y pues sí, fuera de la ciudad sí se llegaba a ver y la vez que lo vi dije, ¡oh, sí existe la Vía Láctea! Pero pues ahora ya los jóvenes, pues, ¿qué pueden ver del cielo? Apenas una estrellita de eco, si acaso, pero es muy difícil verlo, ¿no? Bueno, pero sabemos ciertamente que es inmenso este universo.
complejísimo, además. Bueno, ¿de dónde viene? ¿Ha estado siempre ahí? Lo que nos dice la ciencia es, no ha estado siempre así. Se mueve este universo. Antes se pensaba que las estrellas estaban fijas, ¿verdad? En el cielo y daban la vuelta alrededor del planeta. Hoy sabemos que no, hombre. Se mueven a algunas velocidades vertiginosas. Nosotros mismos nos movemos a una velocidad vertiginosa que no sentimos, por supuesto, pero que el universo está en movimiento y está continuamente cambiando. Los datos entonces nos ayudan a descubrir que, caray, hay muchas preguntas abiertas sobre, bueno, ¿y de dónde vino todo este derroche de materia, de energía, de espacio, de tiempo, verdad? Tan solo el planeta tiene 4.500 millones de años de existencia, más o menos. Y el universo, pues se calcula que una edad más o menos de 13.000 millones de años. Hay un dato interesante. No se ha descubierto nada que tenga un infinito número de años de antigüedad. No hay ninguna piedra, ningún material que hayamos conocido que tenga una infinidad de años. Todos los materiales que conocemos tienen un número determinado de años de existencia, por lo que esto nos ayuda a reforzar la idea de que, caray, hubo un tiempo en que nada existía y que entonces apareció el universo. Se creó, no había nada y de repente ya hay algo. Este es el dogma que nosotros proclamamos cada domingo. Hay una creación. No es un devenir infinito y eterno de las cosas. Hubo un momento en que todo apareció. Bueno, hay un tema también aquí que dice, se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana. No podríamos realmente hablar del ser humano si no habláramos del universo. Es cierto que la teología cristiana y en general también la judeocristiana, el tema central es el ser humano. Pero no podemos hablar nada más del ser humano y no fijarnos en el contexto en el que vive el ser humano. ¿Me explico? No basta hablar del misterio del hombre, de dónde venimos y a dónde vamos. Hay que hablar del misterio de la creación. Aunque esa creación no piense o no tome decisiones por sí misma, se rija por normas que ya están inscritas en la creación. No es libre, ¿verdad? Bueno, sin embargo, necesitamos entenderla porque pues nosotros también estamos creados con ese material. Somos carbono, somos oxígeno, somos hidrógeno, somos agua, somos aminoácidos. Entonces, necesitamos entender también la creación. Gloria, por favor. Sí, por favor. La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre son objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos. El devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre, estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría
Salomón, estos pueden decir, fue él quien me concedió el conocimiento verdadero de cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, porque todo lo hizo, la sabiduría me lo enseñó. Bueno, observen, aquí hay una palabrita interesante. Dice que los científicos, ¿verdad?, nos han ayudado a conocer todavía más la grandeza de este universo, justo lo que estaba yo diciendo hace un momento, y dice, como nos dan el conocimiento sobre la edad, las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, el devenir de las formas vivientes. Díganme una palabra equivalente a esa expresión. El devenir de las formas vivientes. ¿El origen? No, bueno, sí, pero ¿a qué se refiere el devenir de las formas vivientes? Hay una palabra para decir eso y que no la usan. Empieza con E. ¿Evolución? Evolución. Evolución. Fíjense que el catecismo de la Iglesia Católica no quiere usar esa palabra, porque efectivamente hay el contexto de un conflicto que se vivió especialmente a partir del siglo XIX, cuando Darwin, bueno, de hecho ya los científicos de su época hablaban de el devenir de las formas vivientes. Pero Darwin descubre elementos que le ayudan a comprobar que efectivamente las especies se van adaptando. Entonces empieza a hacer esta teoría que escribe en el famosísimo libro que se llama Cultura General. A ver, ¿cómo se llama el famoso libro que escribió Darwin, que dio origen a todo un debate sobre la evolución? El origen de las especies. Muy bien, ese es el libro que escribió Darwin, ¿verdad? Y que decía, bueno, es que las especies, se acuerdan muy bien, ¿verdad?, de las Galápagos, donde ahí hace un descubrimiento impresionante, como los colibríes de cada isla eran distintos, sus piquitos eran distintos y se adaptaban a la flor que había en cada una de las islas, ¿verdad? Entonces decía, se adaptan las especies y así van evolucionando por la adaptación. Y bueno, hoy es una teoría ampliamente aceptada y que hoy la Iglesia, bueno, de hecho, la Iglesia oficialmente nunca se opuso. No hay un escrito, una carta encíclica, un texto del magisterio de la Iglesia que haya dicho que, ¡ay, qué escándalo! ¿Cómo? Pero sí había muchas opiniones de muchos eclesiásticos e incluso científicos creyentes que decían, ¿cómo me van a decir a mí que mi padre fue un chango, verdad? Un mono. Y entonces había un gran conflicto que todavía no se resuelve. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. La teoría de la evolución sigue siendo una teoría. No hay todavía una ley universal decretada como evolución, ¿verdad? En la última parte se habla del eslabón perdido, o sea, de que no se ha encontrado realmente el cambio entre el simio y el hombre
cambio nunca se ha encontrado. Entonces sigue siendo una... Bueno, es que ciertamente no lo vamos a encontrar por muchas razones. Aquí habría que meternos un poco a la antropología, la ciencia de la antropología. El ser humano no es fruto de... A ver, la evolución de los simios, de los primates, no es una evolución lineal. O sea, no es que unos fueron dando origen a otros, sino la evolución es un árbol inmenso que da muchísimas ramas en las que en algunas de esas ramas estamos colocados los humanos, que además no somos los únicos, los Homo sapiens no somos los únicos humanos. Han habido otros humanos. Es interesantísimo estudiar la antropología porque uno descubre, caray, hubieron otros como nosotros y todos han desaparecido. El hombre de Neandertal, por ejemplo, es uno de los más famosos, que convivieron con el Homo sapiens, especialmente en Europa, y muy probablemente hasta se mezclaron. Cada día más se habla entre los científicos de la mezcla del Neandertal con el Homo sapiens. Así es que, y de hecho se habla que en nuestro ADN, sobre todo esta rama de la ciencia, ha encontrado rastros de ADN neandertal. O sea que es muy difícil que encontremos, aquí está el eslabón perdido. Primero por la complejidad de las ramas de la evolución de los primates, y además por la interconexión que ha habido entre ellos, o entre nosotros más bien. El neandertal no es el único. Por ejemplo, hay un hombre que se le llama el hombre de Flores, que era chaparrito y solamente vivió en la zona de Flores, en la India. Hay una isla que se llama Flores, y solamente ahí, en Indonesia, y solamente ahí se desarrolló. Pero así como eso, hay como 9 especies descubiertas de seres humanos. Todas desaparecieron, y la única que perseveró fue el ser humano. Y así, muchos parientes del chimpancé desaparecieron, muchos parientes del gorila desaparecieron, muchos parientes del orangután también desaparecieron. Entonces, no es fácil poder decir, me voy a encontrar. Máxime que encontrar los restos fósiles se vuelve un gran desafío. Sin embargo, hay un gran consenso en la comunidad científica de que, bueno, nosotros nos originamos muy específicamente en África. Ahí aparecimos como rama, una de estas grandes ramas, y después nos fuimos repartiendo por todo el planeta. También es muy interesante saber que cómo la evolución geográfica del planeta, ustedes saben que no siempre estuvieron los 5 continentes como están. Los continentes son cortezas que van a la deriva sobre el planeta, ¿verdad? Estamos sobre un mar de magma y somos como costras que, por cierto, cuando chocan, ¿qué provocan? Los terremotos, ¿verdad? Bueno, estas costras se han ido moviendo a lo largo de los siglos, y en África en particular esto ha sucedido
en el Valle del Drift, así se le conoce. La selva en la zona oriental de África, la selva empezó a abrirse una cañada muy profunda, ¿verdad? Y a separarse de tal manera que con montañas que produjeron que la humedad no llegara al valle. Ustedes saben que detrás de las montañas se vuelven los desiertos, ¿verdad? Por ejemplo, la Huasteca. Alguien, no sé si sepa, ¿verdad?, que en la Sierra Madre Oriental la humedad moja la sierra y tenemos, por ejemplo, el café tan exquisito de Veracruz, ¿verdad? Y de toda la Huasteca está de un lado muy verde, pero si te vas del otro lado es una zona árida. Querétaro, por ejemplo, está del otro lado. Hidalgo, esta parte de Hidalgo del otro lado, secos, son desiertos. ¿Por qué? Porque la humedad del mar golpea con las montañas y ahí se queda. Y ya no llega la humedad al valle y entonces se pierden los bosques. Pues resulta que piensan los antropólogos, ¿verdad?, que en esa zona de África se abrió la sabana, la famosa sabana. ¿Y qué tiene de característica la sabana en contraste con los bosques? ¿Cuál es la característica que la contrasta? ¿Hay igual número de árboles? No, ¿verdad? Son más ralitos los árboles. Entonces los simios tenían que, no iban de árbol en árbol colgando, sino que tenían que hacer caminar. Y los simios aprendieron a caminar. Se volvieron erguidos. Homo erectus se llama esa raza. Y al caminar, dicen los antropólogos, las manos quedan libres para fabricar. Y aparece Homo faber, un paso más. Y este Homo faber empieza a fabricar herramientas y su cerebro va creciendo precisamente por eso. Se va haciendo más hábil. Y este cerebro que crece, poco a poco le va dando esta herramienta fundamental que es la comunicación del habla, la comunicación abstracta, ¿verdad? Y aparece finalmente, ahora sí, el ser humano. Todavía no el Homo sapiens, pero sí los primeros humanos. Lucy se llama el esqueleto, el fósil más antiguo que se ha encontrado de ser humano. Bueno, ahí más o menos se va encontrando, ¿verdad? Pero pues esto es algo muy reciente. Lucy apareció, este valle del Drift en África se descubrió apenas a inicios del siglo pasado, 1930, 40, ¿verdad? Y empezaron a aparecer las primeras grandes evidencias sobre nuestros ancestros. Y bueno, es fascinante esa ciencia. De hecho, cuando yo estaba en la universidad, les he contado, creo, ¿verdad?, que yo estudiaba matemáticas, entré en una crisis tremenda, ¿verdad? Ya me iba yo a cambiar de carrera, y precisamente la carrera que me iba a cambiar era antropología, me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, se cruzó el seminario y ahí me quedé. Pero es fascinante este estudio de la antropología. Bueno, todo esto para decir, sí, hay una deriva en la evolución, en la vida, ¿verdad? Como dice aquí, el devenir de las formas vivientes. Bueno,
sobre este párrafo. Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador y a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y sabiduría que da a sabios e investigadores. Qué bueno que existe la ciencia, qué bueno que existen todas estas personas que nos van ayudando a entendernos a nosotros mismos. Hay todavía cristianos que dicen, no, así no fueron las cosas. Dios nos creó de repente, tomó barro, hizo una figura, le sopló y ¡plum! Ya estaba ahí el ser humano, ¿verdad? Los creacionistas famosos, ¿verdad? Sobre todo en el área del fundamentalismo bíblico del sur de Estados Unidos. Ahí están museos, creo que ya lo había comentado con ustedes, ¿verdad? Hay museos de la creación, cómo de repente aparecieron las cosas, como lo narra el libro del Génesis, sobre todo en la primera narración de la creación, el primer relato de la creación, como va diciendo que iban apareciendo. Pero la verdad es que no es cierto. El libro del Génesis no es un relato, como ya lo hemos dicho, de ciencia. Es algo que nos trata de ayudar a entender desde la perspectiva de Dios cómo es que Dios va actuando. Y ahí lo que es importante es cómo Dios tenía un plan para la creación. No es obra del azar, como ahora se pretende decir, ¿verdad? No, pues es que entre tantos miles de millones de años, entre tantos miles de millones de criaturas, pues por casualidad van apareciendo, ¿verdad? No, nosotros no creemos eso. Sí hay un proyecto de Dios, escrito con las leyes de la naturaleza, pero hay un proyecto. Bueno, número 284, por favor, Lupita. Rosy, perdón. Rosy, perdón. El gran interés que despiertan estas investigaciones están fuertemente estimulados por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solo de saber cuándo y cómo ha seguido materialmente el cosmos, ni cuándo aparece el hombre, sino más bien se describe cuál es el sentido del origen, si está gobernando por el azar, su destino ciego, una necesidad anónima o bien por su ser trascendente, inteligente y luego llamado Dios. Ok, es justo lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Hay una disyuntiva, tú puedes optar por cualquiera de las dos. Todo es fruto del azar, como dice aquí, de la necesidad anónima, de un destino ciego, o, como dice, por un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios. Puedes optar por cualquiera de las dos. La fe nos lleva a optar por la existencia de un Dios que ha ido planeando todo lo que hay, ¿verdad? Y a lo que hemos llegado. Ciertamente, como dice aquí, no es una cuestión de saber cuándo y cómo han surgido materialmente las cosas. De eso la Biblia no se va a preocupar. La Biblia no nos dice verdades en el orden al cómo y al cuándo, sino al por qué y quién. ¿Sí me explico? No te da los detalles de cómo se realiza, pero sí te dice cuál es la causa original, la primera causa. Como en filosofía se dice, la causa incausada, la causa primera, o sea, Dios. Así la llamaba Santo Tomás, así la llamaba Aristóteles, la causa primera.
Seguimos. Y si el mundo precede de la sabiduría y la bondad de Dios, ¿por qué existe el mal? ¿De dónde viene? ¿Quién es el responsable de él? ¿Dónde está la posibilidad de liberarse del mal? Otra vez nos sale, ¿verdad? El problema del mal. Ok, todo muy bonito hasta que de repente te das cuenta. Caray, qué grotesco. ¿Han visto ustedes, no sé si la curiosidad los haya llevado alguna vez, pues han visto videos, los hay en YouTube, de cómo una hiena se come viva a un ñu? De cómo animales en África se comen vivos, sobre todo las hienas y los perros salvajes. ¿Cómo se comen vivos a los animales? No lo vean, porque no van a dormir. Es un drama espantoso. Está la hiena metiendo el hocico en el hoyo del ñu, comiéndose las tripas, el estómago, y el ñu todavía queriendo defenderse. Imagínense el terrible dolor del animal, el drama de la vida que se hace presente ahí. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios es tan cruel? Porque eso, ni modo que sea culpa de quién, de Hitler o de quién. Eso existe desde antes de que existiera el ser humano. Los tiranosaurios mataban animales y no les perdonaban el dolor, ¿verdad? Todavía no existía el ser humano, no existía el pecado. Dice San Pablo, por el pecado entró la muerte en el mundo. Oye, San Pablo, la muerte existe desde antes. Desde que los seres vivos existen, hace unos 4,000 millones, 3,500 millones de años. Nosotros solamente tenemos unos cientos millones de años existiendo. Entonces, ¿por qué la muerte? Es obvio que no es algo que nosotros hicimos. Sí, por supuesto está el holocausto de Hitler espantoso que sí hicimos nosotros. Ok, pero antes de nosotros y fuera del ámbito del pecado existe la muerte, existe el dolor, existe el drama de la vida, y no solo de la vida, de la existencia, como les he hablado, ¿verdad? Las grandes, inmensas estrellas, cuando explotan, se vuelven una supernova. Y esa supernova es un caos total de destrucción. Parece que va a haber una supernova próximamente. Bueno, estoy hablando próximamente en los próximos miles de años, ¿verdad? Pero va a haber una supernova en la estrella de Betelgeuse, que es inmensa, pero ya está en sus últimos días. Ha consumido casi toda su energía y ya no tiene forma de contener la energía del núcleo. Así es que colapsará y explotará terriblemente y será una gran supernova que nuestros futuros sucesores podrán ver. Igual ya a nosotros nos toca verlo, ¿verdad? Pero uno se pregunta, ¿por qué Dios hace esas cosas? Destruir una estrella así. Lo que no sabemos es que esa destrucción va a ser generadora de tanta energía que se fusionan los átomos a hacer otros átomos más grandes como el carbono del que ustedes y yo estamos hechos. Como les he dicho, el oro, la plata que tanto valoramos, aparecieron gracias a las supernovas.
Entonces, sí, hay un drama inscrito en la naturaleza, que nosotros lo vemos como un mal, pero así es la naturaleza. De hecho, ahorita vamos a entrar un poquito más al texto bíblico. Les voy a pedir que... Bueno, yo aquí tengo el texto. Ustedes, como ya lo veíamos, el capítulo primero del Génesis nos habla de este momento de la creación. En el principio, ¿qué dice? El primer versículo. Dios creó el cielo y la tierra. Ok, versículo 1, que es lo que estamos viendo. Versículo 2. Versículo 2, ¿alguien se lo sabe? Pero ya lo habíamos mencionado la vez pasada. No. Versículo 2 dice: Wahares Hayata Tohu Wabohu. ¿Qué significa? Ese es el texto en hebreo, ¿verdad? ¿Qué significa? Y la tierra estaba sin forma y vacía. Tohu Wabohu. Esta expresión que ya nos mete una pregunta. En el principio creó Dios una forma, algo sin forma y vacío. Y luego todavía dice más: Wahoseh Alpané Tajón, que significa y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. El caos, la oscuridad, el abismo. Algunos de estos términos, por ejemplo, Tohu Wabohu, aparecen no solo en otros textos de la Biblia, sino también en otros textos no bíblicos, y especialmente del Oriente Medio. Porque ustedes saben que los judíos escribieron el libro del Génesis cuando vivieron deportados en Babilonia, efectivamente. Para los judíos, Babilonia significó, sí, la deportación y la tristeza de perder su pueblo, su templo, su ciudad, pero también significó irse a la capital mundial de la cultura. Como cuando nuestros migrantes, ¿verdad?, salen de sus pueblos, algunos perseguidos por las mafias, ¿verdad?, como está sucediendo ahora, y se van a vivir a Nueva York, a Los Ángeles, a Europa. ¿Qué tienen que hacer? Pues tienen que entrar en un diálogo con esa cultura. Tienen que adaptarse a la nueva forma de ver y de pensar el mundo. Y eso le sucedió a los judíos en Babilonia. Y los judíos en Babilonia empezaron a escuchar los relatos de la creación de los babilónicos. Los babilónicos tienen sus propios relatos de la creación. Hay uno muy específico que se llama el Enuma Elish. No es cierto, no sé. Ese es el nombre, pero el relato es el poema de... Bueno, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es un poema que hay
aquí tenemos el texto, ¿verdad? Que habla acerca de la forma en que Dios creó, los dioses crearon el mundo. Por cierto, lo hicieron colocando al rey en un jardín del que salían 4 ríos y habían 2 grandes árboles que adornaban el jardín. ¿A qué le suena? Pues el relato de la creación en su segunda versión. Pues sí, los judíos, al entrar en contacto con estas culturas, oyeron mitos que después ellos los adaptaron a su cosmovisión, a lo que Dios les ha ido revelando sobre la vida. Ahí era un drama absoluto entre dioses, con pleitos y... no, aquí no. Es un solo Dios que hace todas las cosas bendiciéndolas. Y como culmen de todo, no crea al rey, sino crea al ser humano. Es mucho más universal el relato de la creación. Pero gracias a la intervención del Espíritu de Dios, que al escritor bíblico le da una visión totalmente distinta y positiva de la vida, ¿verdad? Bueno, en esos relatos se incluyen estos conceptos. El tohu wabohu, sin forma y vacía, y el wahoshek al-pané tejón, que es, y la oscuridad cubría el abismo. La oscuridad se cernía sobre el abismo de la tierra. A ver, yo quiero hablar de esto porque a mí me parece que a la reflexión teológica le ha faltado profundizar sobre esta realidad. Este abismo, esta oscuridad, esta forma amorfa, ¿existía antes o fue creación de Dios? Esta es la pregunta. Este abismo, esta oscuridad, este caos y confusión, ¿ya existía antes o fue creación de Dios? ¿Ya existía antes? Entonces quiere decir... Dice, bueno, lo que hasta ahora he aprendido con lo que he leído, no había nada. No había nada. Dios creó todo lo que hay. Entonces no había ni siquiera un abismo, no había oscuridad, no había caos y confusión. No había nada. Menos luz, pero tampoco oscuridad. No había nada. Entonces, tenemos que empezar por entender que Dios pintó su obra maestra sobre un telón negro que Él mismo creó. Y sobre ese telón de fondo es que todos los seres van apareciendo y se van ordenando. Esa oscuridad, ese caos, es lo que vemos en todo el universo. De hecho, ¿han oído hablar, por ejemplo, de los hoyos negros? ¿Qué son los hoyos negros? A ver, Iris. Mira ahí. Te caes y, bueno, o sea, se pierde todo, o sea, es como desaparece lo que entra en el... ¿Algún otro dato que nos puedan decir sobre los hoyos negros? Que por cierto, ya no es una teoría de Einstein, ya se han visto. Ya la NASA publicó la primera imagen de un hoyo negro. Succionan. Sí. Es por el tamaño tan grande y la atracción que tiene, que inclusive ya no deja salir la luz. Ni siquiera la luz. Es
una estrella que ha colapsado sobre sí misma, tan pesada, tan masiva, que la fuerza de gravedad, ustedes saben, por ejemplo, que la fuerza de gravedad de la Luna hace que los astronautas puedan brincar altísimo, ¿verdad? Hemos visto las fotos, los videos de cuando los astronautas estuvieron en la Luna, cómo daban saltos enormes, ¿verdad? Y vemos cómo en las naves espaciales, pues prácticamente están flotando y nada más le hacen así y ya salen disparados al otro lado, ¿verdad? Porque la gravedad es muy baja. Pero en la Tierra la gravedad ya no es tan baja y ya no puedes dar esos saltos de 10 metros, ¿verdad? Bueno, algunos atletas, pero con mucho esfuerzo. Bueno, entre más grande es el objeto celeste, más gravedad tiene. Entre más masa tiene, más es la gravedad. Bueno, estas estrellas que colapsaron en sí mismas son tan masivas que ni siquiera la luz, como dice Rodrigo, puede salir. Y son hoyos negros. Es decir, todo lo que se acerca termina ahí adentro, ¿verdad? No nos podemos ni siquiera imaginar. Por ahí hay ya videos de cómo sería, por ejemplo, acercarse y entrar en lo que se conoce como el horizonte de eventos, en los que prácticamente de ahí ya no sales. Es una zona cercana al hoyo negro que es tan fuerte la gravedad que ya, incluso aunque no es el hoyo negro, ya no puedes salir de... Bueno, es un caos. Son de tierra. No, son de materia. No sabemos qué tipo de materia son. Electrones y átomos comprimidos totalmente. Obviamente jamás vamos a poder agarrar un pedacito y verlo, ¿verdad? Porque desaparecemos, no es posible. Una cosita así de hoyo negro que llegara aquí al planeta lo devora. Estos monstruos celestes nos hablan precisamente de ese caos que es de lo que habla el Génesis. Y lo vemos en toda la creación, incluso ese destruir para luego construir, está en esa hiena que se está comiendo a ese búfalo. Ese león que se come o mata, pues, ustedes lo saben, ¿verdad? Que los leones matan a los cachorritos de leona cuando llegan a la manada. ¿Por qué? No son de ellos, pero ¿por qué los matan? Porque tienen hambre. No es por hambre. Los destrozan y ahí los dejan. No por les liderazgo, por amenaza. No es amenaza. Es por liderazgo. No no quieren tampoco. Porque si quieren que otros ocupen su lugar, así es que es porque así las leonas entran en celo. Cuando dejan de amamantar a esos cachorros de león, entran en celo. Por eso los leones matan a los leoncitos, los destruyen totalmente, no se los comen. Uno dice, qué crueldad, pero qué salvajada, ¿cómo puede imaginar? Pero hay un plan. De ese caos van a venir sus herederos. A ver, cuando rezamos el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa es voluntad de Dios, sin duda alguna. Nosotros ni intervenimos. Ni modo que el león se rebele contra Dios, ¿verdad? Porque sería una herejía. Y mate al cachorrito. Es voluntad de Dios. Es el proyecto de Dios.
pasa es que para nosotros esa voluntad no se repugna. Y ahí sí es donde entra la conciencia humana y la libertad humana. Y ahí es donde aparece el pecado, que nos rebelamos al proyecto divino. ¿Por qué? Porque en nosotros está inscrito otra cosa distinta. Cuando dice el libro del Génesis que cuando Dios nos crea con algo distinto a toda la creación, que es su espíritu, ¿verdad? Sopla en nuestras narices y hace de nosotros un ser totalmente distinto. Bueno, pero todo esto para decirles, incluso el mal que existe en el mundo, no el mal del humano, pero el mal que existe en el cosmos, pues, nosotros lo entendemos como mal, pero es un bien, a fin de cuentas. Es la forma en la que el universo va creciendo. Para nosotros probablemente resulte repugnante que haya explotado el Big Bang, ¿verdad? Porque es una explosión que no podemos ni siquiera imaginar. Nos resulta repugnante que los seres celestes estén continuamente destruyéndose, que el planeta se destruya con los volcanes y las tormentas. Pero es el medio por el cual la vida va avanzando. Cuando un volcán explota, a la larga, alrededor, la tierra se fertiliza y aparece la vida. Entonces, a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender o aceptar que Dios escribe derecho sobre los renglones torcidos. Nos cuesta trabajo aceptar que el grano de trigo, para dar fruto, mucho fruto, tiene que morir. Nos cuesta trabajo aceptarlo. Pero es el proyecto de Dios. Es como Dios hace que un granito de trigo emerja después como una espiga abundante. Entonces, hay que tener muy en cuenta que incluso las cosas malas pueden ser obra de Dios si las vemos desde su perspectiva. Yo me acuerdo que había una cristiana, una fundadora de un movimiento, los populares, que decía: ¿ustedes han visto cuando una persona hace estos tejidos en unas ruedas con hilo, verdad? El bordado. Si tú estuvieras viéndolo por abajo, ¿qué verías? Pues un caos de hilos, ¿verdad? Que van de aquí a allá y tú dices: ay, qué feo que está haciendo. No es sino hasta que lo volteas desde la perspectiva de la creadora, cuando dices: oh, qué bello es este bordado. Por detrás se ve feo, por delante es una belleza. Y decía: así es Dios. Si nada más lo vemos desde nuestra perspectiva, el universo es una cosa espantosa. Pero si llegamos a dar el salto para verlo desde la perspectiva de Dios, la cosa cambia totalmente. Y no es más que ver lo que tenemos hoy como universo, aun cuando ha sido fruto de un proceso de destrucción, es una belleza. Bueno, hasta aquí llegué.